Compartiendo un poquito de lo que Dios nos ha dado, de la palabra de Dios. Damos la bienvenida a los que nos acompañen a la Iglesia de Cristo el día de hoy, a los invitados. Espero que se lleven algo positivo de este día, del mensaje que se va a llevar. En este día, hermanos, quisiera hablar de una nueva vida. Una nueva vida en cada uno de nosotros que Jesucristo nos ofrece. Eso es lo que le ofrece al mundo, una vida nueva. Como le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Era necesario nacer de nuevo. Era necesario emprender una vida nueva, una mentalidad nueva, es lo que él decía. En el día de Pentecostés, en el año 33 aproximadamente de Cristo, se predicó el primer sermón evangélico. Pedro, el apóstol, ya no era aquel Pedro cobarde, ahora era uno lleno de valor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Se levantó y le predicó a 3,000 judíos, se les dio la oportunidad de ser parte del reino de Dios, que es la iglesia. 3,000 judíos vinieron a ser parte de este movimiento, la iglesia, por primera vez. 3,000 judíos que aproximadamente 50 días antes habían negado a Cristo, habían dado su voto para crucificar a Jesucristo, cuando gritaban crucifícale, crucifícale. Y Pedro les recuerda muy claramente, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes fueron partícipes de la peor injusticia que en el mundo iba a haber. Crucificaron al Hijo de Dios, a Cristo. Pero ahora ya habían aceptado su error. Ahora ya habían aceptado que habían crucificado al Hijo de Dios. Y le preguntaron a Pedro una pregunta. Le hicieron una pregunta. Vamos a Hechos 2:36. Todos ya sabemos lo que dice ahí. Hechos 2:36. El apóstol Pedro suelta las llaves por primera vez. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió y dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas fueron las instrucciones que Pedro dio a aquellos 3,000 que preguntaron: ¿qué haremos? Estos 3,000 se dieron cuenta que solo en creer en Jesucristo, en creer en el daño que habían hecho, no era suficiente. Tenían que preguntar qué más se tiene que hacer. Todavía se sentían culpables, todavía se sentían vacíos y se sentían mal, se compungieron de corazón.
y hacen la pregunta, ¿qué más tenemos que hacer? La pregunta que todo mundo debe de hacer, ¿qué más? Ya lo creí, ya lo entendí, ¿qué más? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese, porque es la única manera de recibir el Espíritu Santo. Y 3,000 hombres recibieron el Espíritu Santo. Estos primeros cristianos nos van a demostrar una gran fe en ellos. Vamos ahí mismo, ahí estamos en Hechos 2, 43 al 44. Hechos 2, 43 en adelante dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estos primeros judíos reciben el Espíritu Santo al bautizarse el día de Pentecostés y demuestran una fe tremenda. Ellos están dispuestos a vender todas sus propiedades para apoyar la causa, para apoyar que se movieran y pudiera ver para las necesidades de todos los hermanos. Estaban unánimes, juntos, dice, tenían en común todas las cosas, juntos, comiendo con sencillez de corazón, y tenían el favor con todo el pueblo. O sea, todo el mundo los podía mirar. Y el Señor, era fácil para el Señor añadir a la iglesia a causa del cambio, gran cambio que habían dado estos hombres. La gente lo podía ver. Hasta este momento la iglesia, los hermanos, los primeros cristianos eran un gran ejemplo para la sociedad. Y Dios añadía a la iglesia a estas personas que iban a salvarse, porque podían ver un gran cambio en la vida de cada uno de ellos. 3,000 judíos que habían crucificado a Jesús 50 días antes, ahora eran parte del cuerpo de Cristo. Y como dije ahorita, parecía que todo marchaba bien. Hasta este momento eran un ejemplo a la sociedad. Su conducta, y los primeros cristianos eran la conducta de los primeros cristianos era la necesaria conducta para poder convencer a otros para venir a este movimiento. Pero poco a poco empezaron los problemas. Vamos a la primera escritura en 1 Corintios 3, del 1 al 4. 1 Corintios 3, del 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Qué es lo que sucedía con ellos en ese momento? Ellos comenzaban a tener problemas entre ellos, divisiones. Habían problemas se le llaman en las iglesias, como le dicen, grupos. Comenzaban a decir, yo soy de este grupo, yo me junto nomás con estos hermanos, yo me junto nomás con los otros hermanos. A mí me gusta más como predica tal predicador, a mí me gusta como predica tal predicador o el otro predicador, a mí no me gusta como predica este. O sea, no entendemos que lo que venimos a escuchar es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y aquí nomás lo único que somos siervos, los que estamos aquí arriba. Reconozco que hay hermanos que predican, que tienen ese don para predicar mejor que yo. Gracias a Dios. Y que sigan adelante. Entonces, de esa misma manera lo debemos de ver, todo el tiempo tratando de poner todo el tiempo la palabra de Dios como primero, que es lo más importante, que es lo que vengo a ir. Pero habían estos problemas de divisiones entre ellos acerca de grupos. Ya empezaban los problemas. En 1 Corintios 5, del 1 al 2, se encuentra un problema también muy grande. En 1 Corintios 5, del 1 al 2, uno de los primeros problemas en las iglesias dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros aquel que cometió tal acción? Había un problema, ya el comportamiento de aquellos primeros cristianos no era igual, ya se estaba desviando, ya estaban a ellos poniendo la mirada en otras cosas. Había un problema de fornicación en la iglesia. Cuando la Biblia dice aún fornicación, ni aún se mencione entre nosotros. Pero aquí había un problema muy grave que ni aún en los gentiles, ni aún en el mundo se miraba estas cosas. Dice que un hijo tenía la esposa de su padre. Entonces dice, esto no puede suceder dentro de la iglesia. No puede suceder. Pero comienzan estos problemas poco a poco a resaltar en la iglesia. En 1 Corintios 11, vamos allá, 1 Corintios 11, del 20 al 22. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Otro problema más acerca del orden dentro de la iglesia. Unos venían primero, comían, otros se embriagaban, otros venían para comer, nomás comer y irse. Y dice el apóstol, ¿qué no tienen comida en sus casas? O sea, ¿qué tipo de cristianos somos? Es lo que Pablo le dice a esta iglesia. Entonces, me doy cuenta que los problemas comienzan a resaltar en la iglesia después de aquellos primeros cristianos. Comienzan a brotar estos problemas. Yo no sé si ustedes conozcan a un escritor, es un ateo, se llama Christopher Hitchens. Christopher Hitchens, he estado oyendo mucho de él. Escribió un libro, le llamó Dios no es bueno y la religión envenena todo. Así le llamó a su libro. Dios no es bueno y la religión lo envenena todo. En este libro él demuestra o expresa su odio por Dios y su odio por todo aquel que cree en las enseñanzas de Jesucristo. Y dice, hace un punto muy claro por todo su libro de que la religión, las creencias que Jesucristo enseñó envenena todo. Y tuvo un debate con un cristiano que se llama Frank Turkey. Me gustó lo que dijo, porque cuando le habla de este libro, del debate que tuvieron fue acerca de este libro. Uno se paró aquí, el otro se paró allá y hablaban de este libro. Y le dijo, tú en tu libro dices que Dios no es bueno y que la religión envenena todo. Y le dice él, yo no creo en eso. Yo creo que Dios es bueno. Y los que envenenamos a la doctrina de Cristo somos nosotros. Nosotros envenenamos la doctrina de Cristo. Así dijo. La perfecta doctrina de Cristo, con nuestro comportamiento y con nuestras acciones. La iglesia corría bien perfectamente como Dios había querido, pero de repente se nos olvida, como en el primer tiempo. Caminan en el desierto por un poco de tiempo y luego se quieren volver atrás. El plan era perfecto, llegar a la tierra de Canaán, pero se quieren volver atrás. Y es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Si le hemos dado un mal nombre a la iglesia, es por culpa de nosotros. Nuestras acciones están hablando más que nuestras palabras. Nuestras acciones, nosotros envenenamos la perfecta doctrina de Cristo. Y yo digo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué sucede esto? En Efesios 5, del 1 al 2, vamos allá. Efesios 5. Del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ser pues, dice, imitadores de Dios. Yo creo que como hijos de Dios no se nos puede olvidar el propósito de ser cristianos. Ser imitadores de Dios.
Eso es lo que es, ser imitadores de Dios. Al ser un imitador de Dios, vas a pensar 2 veces en la manera en que te comportas, en la manera que hablas. Vas a pensarlo 2 veces. No puedes hablar así, no puedes comportarte así. Se nos olvida el propósito por el cual fuimos llamados, seguir las pisadas de Cristo, imitarlo a Él, imitar a Dios. Y me pongo a pensar a veces, tal vez el problema sea que ya estoy en la iglesia. Ya estoy en la iglesia de Cristo. Y tengo una actitud de salvo. Tengo una actitud de que ya la hice. Tengo una actitud de que lo que estoy haciendo está bien. Cuando la palabra de Dios dice que nos hagamos preguntas a nosotros mismos si es que estamos en la fe. Si es que estamos viviendo para el Evangelio y dentro del Evangelio. Porque ¿qué significa cuando decimos eso? Vivimos para el Evangelio, dentro del Evangelio. Significa que estás completamente metido en esto. Estás viviendo el Evangelio. Has obedecido el Evangelio por medio del bautismo y ahora lo predicas, vives para Él, por Él y andas por Él. Todo lo que requiere el Evangelio. Entonces, es poner la mirada en las cosas de arriba, puse aquí. Eso es. Vivir en el Evangelio es poner la mirada en las cosas de arriba para poder llegar a ser imitadores de Dios. Estudiar las Escrituras que me describen cómo es Dios. En todo, en todo. No dejar nada afuera. Es por eso que es difícil ser cristiano muchas veces. Porque tenemos que no nomás decir, voy a agarrar lo que más me conviene y me voy a olvidar de lo demás. Y como todos venimos con tantos errores, con tantas debilidades, pues se nos hace difícil porque no queremos dejarlas. Si las quisiéramos dejar fuera otra cosa, pero no las queremos dejar. A veces estamos al revés. En vez de poner la mirada en las cosas de arriba, la ponemos en las de la tierra. Y ese es el problema. Comenzamos a actuar como los de la tierra, porque estamos muy involucrados en las cosas de la tierra. Hermanos, ¿cómo puedo yo saber cómo es Dios? Solamente estudiando las Sagradas Escrituras, solamente estudiando la palabra de Dios es que se nos va a decir cómo es Dios. Tratar de entender cómo él era Jesús. Y uno me puede decir, hermano, pues yo no tengo el don de predicar el Evangelio. Yo no tengo el don de pararme allá afuera, arriba como usted y hablar las palabras que usted dice, y tampoco ir a andar tocando allá afuera y predicarle a los amigos, no se me da. Entonces dice el apóstol Pablo, le manda una carta a Timoteo, ahí dice 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La semana pasada, el martes, hablé de esta escritura y menciona a Pablo una lista de cosas. Bueno, esto es para todos. Predicar el Evangelio es para todos. Y el hermano todo el tiempo lo ha dicho. Hay diferentes maneras de predicar el Evangelio. Todos podemos predicar el Evangelio de una manera u otra. Practicando esta lista, la primera dice, sé ejemplo de palabra, sé ejemplo con tu conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en fe y en pureza. Si logras hacer esto, tu ejemplo, me estarías predicando el Evangelio con tu comportamiento, con tu manera de hablar, con tu fe, con tu espíritu, todo. Me lo va a demostrar que predicas el Evangelio. ¿Por qué? Porque te has preocupado por trabajar en estas cosas. Este es el carácter de Cristo. Este es el carácter de Dios. Yo puse aquí, no tomar en cuenta esta lista, hermanos. No tomar en cuenta que tengo que trabajar estas cosas en mi vida. Solamente los resultados se van a dar a saber en un futuro. Los resultados se van a dar a saber en un futuro. Yo voy a comenzar a levantar lo que he cosechado, lo que he sembrado. Voy a cosechar, voy a sacar eso, se me va a devolver. Y ahí me voy a dar cuenta si yo he tratado de trabajar en estas cosas. En 1 Timoteo, ahí mismo, ahí estamos ya, 4:12, dice que seamos ejemplo, ¿en qué? En palabra. Y yo puse aquí una de las características de un cristiano que debe de tener, primero que nada, es tu vocabulario. ¿Cómo hablas? ¿En qué manera se expresaba Cristo? ¿En qué manera se expresaba hacia las personas? Porque si queremos ser la luz del mundo, o la luz de tu casa, empieza por la manera que nos expresamos. Porque las personas están oyéndonos. Vamos a Efesios 4:29.
Efesios. (4:29) dice: ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino la que sea de buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Examinémonos claramente, hermanos, y hagámonos esta pregunta. Las palabras que salen de mi boca, los comentarios que hago, la plática que tengo, ¿es para edificación? ¿Es para dar gracia a los oyentes? La palabra gracia, inmediatamente se me viene a mi mente el Evangelio. Entonces, edificas y predicas el Evangelio a los oyentes. Das gracia a los oyentes. Esto es primero en tu casa, en el trabajo, con tus amistades. Debe ser en todas partes, no nomás aquí. No nomás cuando tú te convenga o cuando tú veas a alguien que dices, a él sí, a él no, a él sí, a él no. En 1 Corintios 15, 33 al 34, vamos allá, 1 Corintios 15. (33 al 34) dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os digo. Dice, las malas conversaciones, hermanos, corrompen las buenas costumbres. O sea, andando con personas que hablamos puras tonterías, hablamos puras cosas que no edifican, pues básicamente van a corromper tus buenas costumbres, tu deseo de estudiar, tu deseo de crecer, tu deseo de andar hablando de Dios. Las malas conversaciones tienen más peso que las buenas conversaciones, que la palabra de Dios. Es más fácil ponernos a hablar y reírnos como todos los demás y seguirles el rollo. Pues déjame decirte, hermano, que muchos no conocen a Dios por cuestión de tanto que le seguimos el rollo a estas personas, porque vamos en el viaje platicando y hablando como ellos hablan. Y muchos no conocen a Dios a causa de eso. Entonces lo que sale de nuestra boca es muy importante, porque dice la escritura ahí que debemos de ser ejemplo en palabra. También dice allí Timoteo que debemos de ser ejemplo en conducta. Cada uno de nosotros debe ser ejemplo en conducta. Eso está en la lista. La conducta del cristiano es muy importante. Las personas que quieren ver el cambio en ti y en mí, las personas quieren ver el cambio en ti y en mí. Yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar lo que me dijo un hermano hace mucho tiempo cuando recién me estaba predicando. Las personas quieren ver, no quieren oír. Quieren ver tu comportamiento, tu carácter, cómo Cristo te ha ayudado en tu vida. Quieren ver lo que me estás predicando, que en Cristo mi comportamiento con mis hijos va a ser mejor, mi comportamiento con mi esposa va a ser mejor, mi matrimonio, mi trabajo, mis amigos, mi patrón, todo eso va a estar mejor. Porque en la conducta es donde se refleja que Cristo está trabajando en tu vida. Ahí se refleja. Vamos a ver qué dice Santiago 3, del 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra la sabiduría? Por tu comportamiento. Ahí se demuestra la sabiduría.
Yo puedo conocer muchas escrituras, yo puedo saber muchas cosas de la Biblia y pararme aquí todos los domingos, pero si mi comportamiento no lo demuestra, yo no muestro mi sabiduría. Puedo estar demostrando mi conocimiento, pero no mi sabiduría. En sabia mansedumbre dice, demuéstralo en sabia mansedumbre. Puse aquí, ¿qué es mansedumbre? Definición de mansedumbre dice así: con mansedumbre se denomina la condición de manso. Se refiere a la docilidad, benignidad en el carácter, en el trato, la palabra como tal. La mansedumbre es un valor altamente apreciado por quienes se someten a la religiosidad, pues implica una gran humildad y autocontrol, así como una gran obediencia, observancia a las normas. La mansedumbre es confundida a veces con debilidad, pero supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de rencor. Esa es mansedumbre. Entonces, cuando yo leo la escritura, que debo demostrar mi sabiduría por medio de mi conducta, en sabia mansedumbre, tengo que juntar las dos. Tengo que juntar la sabia mansedumbre y tengo que juntar la conducta. Y si no sé qué es mansedumbre, tengo que estudiar qué es mansedumbre. Y decir, ay canijo, este no soy yo. Ay, este no soy yo no tengo esto. Pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Me recuerdo el apóstol Pablo diciendo, si mi hermano se ofendiere porque como carne, dice, ya no comeré carne jamás enfrente del hermano porque él se ofende. Pablo pudo ser contencioso en decir, mira, yo tengo escrituras para enseñarte que lo que estoy diciendo, yo puedo comer carne, no hay problema, ya estamos en Cristo, ahora sí podemos comer todas las cosas. Él pudiera ser contencioso, pero dice, no, voy a ser sabio con mansedumbre y voy a no hacer esto por amor a mi hermano. Porque si no lo hiciera Pablo, entonces ya no anduviera conforme el amor. Ya no anduviera conforme el amor. Entonces, vemos que la mansedumbre junto con tu comportamiento vienen de la mano. En tu sabiduría vas a poder demostrar lo que dice el versículo 17. Pero la sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El versículo 18 dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia, hermanos, la palabra de Dios, se siembra a las personas. Se siembra a las personas, ¿en qué? En paz. Allí se siembra la justicia, en paz. Por eso es que debemos de andar con mucho cuidado con los de afuera. Al tener un buen comportamiento con los de afuera, vamos a poder estar en paz con ellos y poderles predicar en todo momento que los tengamos de alrededor. Pero si los hemos alejado, jamás van a poder venir a la verdad. ¿Dónde puede hacer que podamos demostrar lo más importante, hermanos? ¿En qué lugar se demuestra nuestra conducta? ¿En qué momento se puede demostrar nuestra conducta? Vamos a ver qué dice Hebreos. Hebreos 13, 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. La palabra nomás nos recomienda que no nos olvidemos de la hospitalidad, que seamos personas que todo el tiempo estamos invitando a ir a la casa. Muchos batallamos ahí. ¿Por qué? Creo que es donde es más difícil que un hijo de Dios demuestre su espiritualidad. En la casa, con personas que nos visitan. Aquí en el edificio es muy fácil por 2 horas tratar de cuidar mi boca. Es muy fácil tratar de saludarte y poner una sonrisa en mi cara y hacerles sentir a ustedes que todo está bien en mi vida. Todo está bien en mi vida. Tengo el mejor de los matrimonios, tengo a los mejores de los hijos, pero todo está bien en mi vida. Pero en casa
es donde somos quienes somos. Y no lo disimulamos. Es por eso que ser hospitalarios es tan difícil. En casa es donde queremos nuestro lugar de descanso, que nadie me moleste. Allí no puedo, ahí es donde yo tengo que demostrar esa hospitalidad. Porque también en la calle, muchas veces en el trabajo, no estamos trabajando. No hay mucho que demostrar ahí. Entonces en casa es donde vamos a demostrar eso. Recibir a alguien, puse aquí, recibir a alguien en casa requiere de decir que tienes que ser un buen anfitrión. Un buen anfitrión. Tienes que dar una buena cara, tienes que ser hospitalario. Y tal vez es la razón por la cual muchos no lo hacemos. Yo creo que no sé si esté mejor, no sé si recomendar mejor. Si yo sé que no puedo llevar a alguien en mi casa, entonces mejor así lo dejo porque de dar un mal ejemplo. Pero eso implica que tienes que ser un buen anfitrión. Te va a costar esfuerzo, porque tal vez no te caigan bien las personas que vengan a tu casa. Tal vez no te caigan bien. En Mateo 5:44, vamos allá, Mateo 5. ...44 dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Me da a entender la escritura de que yo no puedo escoger a quién le voy a hacer el bien. Yo no puedo escoger a quién le voy a dar una buena cara, a quién voy a recibir bien y a quién no. Yo debo de ser parejo como Dios es parejo, sin excepción de personas. Porque ese es el trabajo que Él nos ha dado a nosotros. Con estas personas puse aquí, con aquellos que nos aborrecen, con aquellos que nos hacen mal, con aquellos que nos miran mal, son con los que debemos de tratar de ser mejor, porque son a los que queremos convencer. Aquí ya estamos, aquí todos estamos aquí. Ahora, aquellas personas que queremos acarrear son las más importantes en este momento porque están sin Cristo. Ser anfitrión hospitalario te va a costar dinero. Tal vez hay que darles de comer. Alguien viene a tu casa, le ofreces agua, les hace comer, no sé, le invitas algo. Eso quiere decir, es ser parte de ser hospitalario. Hermanos, vamos a la escritura que se encuentra en 2 de Corintios 3, del 2 al 4. 2 de Corintios 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esta escritura dice que nosotros somos cartas vivas. Todos nosotros deberíamos de ser cartas vivas para las personas. Deberían de mirar nuestra vida, nuestros ejemplos, y deberían de decir, yo quiero ser de lo que tú eres, no sé de dónde eres. Y ahí es tu oportunidad para predicar el Evangelio. Al ver tu comportamiento y las personas desearlo, puesto que nosotros somos los testimonios vivos de lo que debería de ser un cristiano, pues las personas deberían de querer venir, porque te miran cómo has cambiado, que ya no eres aquella persona. Pero dado a que muchos de nosotros no tomamos en cuenta este tipo de cosas y el comportamiento que debemos de llevar como hijos de Dios, personas como Christopher Hitchens y otros que niegan a Dios y odian las acciones de todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios, es porque les hemos dado de qué hablar. Es porque les hemos dado de qué hablar de nosotros, de la iglesia, de Cristo. Hemos hecho mucho mal, hemos hecho mucho daño. Ahora por eso estamos aquí.
Cada uno de nosotros estamos aquí con la fe y la esperanza de que Cristo nos va a ayudar, la palabra nos va a ayudar a ir dejando estas cosas. Pero debemos estar conscientes de lo que la palabra de Dios nos enseña. Que nosotros lo único interés que tenemos es convencer a las almas a que se acerquen a Dios. Hermanos, eso es todo lo que Dios me ha dado. Si alguien aquí ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, pase al frente, aquí hay agua. No se detenga. Puede obedecer al evangelio el día de hoy.